Esta investigación aborda la diablada altiplánica, indicando que es una parte de la tradición presente en el altiplano que nosotros conocemos, que abarca tanto los países como de Perú, Bolivia, Chile e incluso Argentina. Se propone analizar no como una expresión cultural exclusiva a un Estado-nación, sino como el resultado de un proceso cultural compartido por la población aymara del altiplano, cuya presencia antecede a las delimitaciones de las fronteras actuales. Su corazón late con fuerza de puma, su valentía no conoce el descarte, es el capitán andino que el alma empeña. Y ciudad del primer latido, guarda en su viento el paso divino, y en cada grito el eco retumba. Puno bendito, tu danza nunca sucumba. A ver, imaginen esto, una explosión de color, de energía pura, máscaras gigantescas con cuernos que se retuercen hacia el cielo, trajes bordados que son verdaderas joyas y que brillan con cada movimiento. Y la música, una música que se siente en el pecho, que hace vibrar todo. De eso se trata la diablada, una de las danzas más, pero más espectaculares del mundo andino. Pero ojo, que detrás de todo este despliegue cultural increíble se esconde una pregunta que quema y que ha generado una disputa que no es para nada menor. Un verdadero conflicto sobre su origen, sobre a quién le pertenece, que hoy enfrenta a naciones enteras. Para poder entender de dónde viene realmente esta danza, de dónde salen sus raíces, primero tenemos que mirar de frente la pelea de hoy, el conflicto moderno que la rodea. Esto nos va a dar el contexto para ver lo complejo que es todo el asunto. Y es que la disputa es súper oficial, ¿eh? Está ahí, a la vista de todos. Miren, por un lado, Perú la declaró Patrimonio Cultural de la Nación. Y por otro, Bolivia consiguió que la UNESCO la incluyera en su lista de Patrimonio de la Humanidad. O sea, ambas naciones la reclaman, con papeles y todo, como un pilar fundamental de su identidad. Entonces, ¿cómo desenredamos esto? Bueno, la clave, como muchas veces en la vida, no está en el presente. La clave está en mirar hacia atrás, en viajar en el tiempo. Vamos a irnos a una época en la que ni Perú ni Bolivia existían como los conocemos hoy, para buscar las pistas que nos lleven al origen de verdad. Nuestra investigación arranca en el altiplano, esa meseta andina inmensa. Vamos a explorar cómo era este lugar, este espacio cultural, mucho antes de que llegaran los europeos y dibujaran las fronteras que vemos en los mapas de hoy. Después de que el gran imperio de Tiahuanaco cayera, el altiplano no se quedó vacío, para nada. Se convirtió en un mosaico de reinos o señoríos aymaras, como los collas, los lupacas, los pacajes. Y aunque cada uno tenía su propio gobierno, por así decirlo, estaban unidos por algo muchísimo más fuerte, un mismo idioma y una cultura que estaba todo el tiempo conectada, intercambiando cosas. Y esa unidad no era solo el idioma, iba mucho más profundo. Todos compartían una filosofía, una manera de entender el mundo basada en la dualidad, el urkusuyo y el umasuyo, lo de arriba y lo de abajo, lo masculino y lo femenino. Esa lógica de opuestos que se complementan organizaba todo en su vida, desde cómo dividían la tierra hasta sus rituales, una base cultural común para toda la región. Básicamente, y para que quede súper claro, el altiplano era un gran escenario cultural continuo. La cuna donde nacería la diablada fue una cultura que no entendía de fronteras, un espacio donde las ideas y las tradiciones fluían libremente. Y ahora pasamos al momento que lo cambió absolutamente todo: la llegada de los misioneros españoles. Este es el catalizador, el evento que tomó la visión del mundo aymara y la transformó para siempre, dándole forma al diablo que conocemos en la danza de hoy. El epicentro de esta tremenda transformación fue una ciudad, Juli, en pleno corazón del territorio de los lupacas. Se volvió el centro de operaciones de los jesuitas, una especie de fábrica de ideas religiosas que luego se iban a exportar a toda la región. Por algo la llamaban la Roma de América. Aquí está el punto clave de toda la fusión. Los jesuitas fueron muy astutos.
Tomaron una figura andina súper compleja, el Supay, que no era ni bueno ni malo, sino un espíritu ligado a la tierra, a los ancestros, y lo reinterpretaron. Lo fusionaron con su idea del diablo cristiano, la figura del mal absoluto. Fue una herramienta de enseñanza, de evangelización potentísima. Y mientras pasaba todo esto a nivel cultural, el mapa político también se movía. Al principio, todo el altiplano pertenecía al Virreinato del Perú, pero en 1776 lo dividieron administrativamente. Pero, y esto es fundamental, esas nuevas líneas en el mapa no pudieron romper la conexión cultural y étnica que ya existía entre la gente aymara. La cultura era más fuerte que la política. Bien, ya tenemos la receta de este nuevo y poderoso diablo andino. Ahora la pregunta es, ¿cómo empezó a moverse? ¿Cómo se esparció por toda la región? Para entender ese movimiento, necesitamos un concepto clave, la difusión cultural. Suena un poco académico, pero en realidad es muy simple. Es la forma en la que las ideas, las costumbres y las artes viajan de un lugar a otro. Y la Diablada es un ejemplo perfecto de este proceso. Y así fue como se movió. La idea no se quedó encerrada en Juli, viajó a través de verdaderas autopistas culturales de la época. Se movió con los misioneros, claro, pero también con los mineros que iban y venían de centros tan importantes como Potosí, con los comerciantes en sus rutas, con los peregrinos que iban a las fiestas patronales. Así fue como la danza del diablo circuló por todas partes. Por eso, el hecho de que hoy encontremos la Diablada en lugares como Oruro, en Bolivia, o en Puno, en Perú, no es una prueba de que haya nacido en dos lugares distintos. Es todo lo contrario. Es la prueba viviente de ese intercambio cultural profundo y antiguo que conectaba a toda la región. Muy bien. Llegó el momento de unir todas las pistas que hemos recogido. Vamos a juntar la historia, la religión y la cultura, para ahora sí darle una respuesta final a ese misterio con el que empezamos todo este recorrido. Y la síntesis final es esta. La Diablada es el resultado de una fusión espectacular de 4 elementos. Tiene sus raíces en el Supay andino prehispánico. Incorpora el diablo de la teología católica. Usa la teatralidad del barroco que trajeron los jesuitas. Y todo esto se organiza sobre la antigua lógica andina de la dualidad. Una mezcla increíble. Y así llegamos a la conclusión central. El patrimonio de la Diablada no es, en esencia, nacional, sino que es étnico y transnacional. Le pertenece al pueblo aymara, una cultura y un territorio que existían mucho, pero mucho antes de que se dibujaran las fronteras de Perú y Bolivia. Al final, la historia de esta danza nos deja con una pregunta que resuena mucho más allá de los Andes. En este mundo que hemos dividido con fronteras modernas, ¿puede una cultura que nació antes que esas fronteras pertenecerle de verdad a una sola nación? Ahí queda la reflexión. Distinguida concurrencia, vamos a proseguir con estas exposiciones y vamos a invitar inmediatamente a Jaime Zamata Paucar. Él es un arqueólogo que actualmente viene trabajando en la restauración de uno de los templos emblemáticos que tiene Juli, pero además es un activo participante de la cotidianeidad que tiene el pueblo juneño. Él ha hecho un trabajo sumamente interesante que lo presentó durante el precongreso del segundo congreso de la Diablada Puneña en la ciudad de Juli, y ese mismo tema ampliado nos lo ofrece en esta oportunidad. Con ustedes, Jaime Zamata Paucar, con el tema La Diablada Altiplánica, expresión cultural que trasciende fronteras. Lo recibimos con un fuerte voto de aplauso. Gracias. Muy buenos días con todos los presentes. Muy buenos días con todos los presentes. Para mí un honor participar en este congreso, por lo que quisiera iniciar expresando mi profundo agradecimiento al comité organizador por la gentil invitación. De manera especial agradezco al comité académico presidido por el antropólogo Walter Rodríguez, así mismo a la Municipalidad de Puno,
y a su regidor por su firme compromiso con la puesta en valor de nuestro patrimonio. Es fundamental abrir espacios que pongan en agenda manifestaciones tan vibrantes como la que nos convoca hoy día. En esta ponencia titulada La Diablada, una expresión altiplánica que trasciende fronteras, abordaremos este fenómeno desde una perspectiva antropológica. Realizaremos una contextualización para comprender su raíz y configuración a través del tiempo, analizando finalmente sus implicaciones en la actualidad. Como bien los expositores que me han antecedido indican, ya nos han indicado sobre la naturaleza de la demología que tiene esta danza y las implicancias del sincretismo cultural que se ha tenido desde la colonia de los españoles. Sin ahondar más el tema, se va a iniciar. Esta investigación aborda la diablada altiplánica, indicando que es una parte de la tradición presente en el altiplano que nosotros conocemos, que abarca tanto los países como de Perú, Bolivia, Chile e incluso Argentina. Se propone analizar no como una expresión cultural exclusiva a un Estado-nación, sino como el resultado de un proceso cultural compartido por la población aymara del altiplano, cuya presencia antecede a las delimitaciones de las fronteras actuales, con una mirada transnacional que considera al altiplano como un único escenario cultural en el que estas prácticas se han configurado y transformado a lo largo del tiempo. Para ello se recurre a fuentes documentales, crónicas y planteamientos antropológicos como el difusionismo cultural y los procesos de transculturalización. Para la configuración histórica y política del altiplano no puede comprenderse sin considerar por un lado la profunda antigüedad de los señoríos aymaras. Como nosotros comprendemos, después de la ruptura de la cultura tiahuanaco, existieron varios señoríos en todo el altiplano. La profunda antigüedad de los señoríos aymaras y por otro lado las reestructuraciones coloniales que afectaron directamente este territorio. Esto desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. El altiplano es un espacio en el que se desarrollaron sociedades tan complejas mucho antes de la llegada de los españoles. Experimentó durante la colonia una serie de retribuciones administrativas y que repercutieron en su organización social, cultural y religiosa, y en la cosmovisión que ellos en ese momento manejaban. Ahora, el altiplano, antes de la colonia, un espacio aymara continuo. Tras la caída como les estaba indicando, tras la caída del Tiahuanaco en el siglo XIII, surgieron diversos reinos aymaras en el altiplano. Cada uno de estos reinos tenía una conexión por el idioma que se hablaba en cada uno de estos señoríos, que era el aymara. Surgieron diversos reinos. Al norte del altiplano se ubicaron los collas, donde está ahora donde está con la frontera con Juliaca, toda esa zona, era la zona de los collas. En la zona circunlacustre del sur actual, que es desde Puno, Acora y llegando hasta Juli, casi con frontera con Bolivia, estaban los lupacas. Hacia el sur y el sureste, ya lado de Bolivia, se establecieron los pacajes. Esta es la región de los oruros, soras y los carangas, siendo los antecesores de los actuales poblaciones aymaras de Perú y Bolivia. Sin embargo, esta fragmentación política no implicaba una ruptura cultural, es decir, se tenía esta fragmentación de varios señoríos, pero eso no implicaba que vivan aisladamente cada uno de estos señoríos, sino que había una conjunción de estos señoríos y había siempre una relación, interacción
y en esa interacción se generaba lo que conocemos, difusión cultural, se llevaban elementos culturales de un lado a otro, que esto ayudaba generalmente el idioma que se hablaba, que es el aymara. Existía una amplia unidad lingüística, como les estaba explicando, y una organización dual del espacio, Urkusuyo y Umasuyo, es la cosmovisión que ellos también compartían, que articulaba una cosmología compartida en torno a ideas de complementariedad territorial, ritual, social. Por ello, el altiplano funcionaba como un escenario cultural continuo, sin límites rígidos, muy distintos a las fronteras estatales que hoy en día tenemos. Ahora, las transformaciones coloniales y reestructuración del espacio altiplánico. Es importante también darle una mirada, contextualizarnos cuál ha sido la reconfiguración, digamos, de este concepto que ya nos han indicado, que es del diablo, del supay, de esta configuración y esta introducción de este concepto tanto a nivel del Perú, el sur y en toda Latinoamérica para la evangelización. Con la conquista española, el territorio altiplánico fue incorporado al virreinato del Perú, una estructura política inmensa que en el siglo XVII abarcaba desde el actual norte peruano hasta territorios que hoy corresponde a Uruguay, Paraguay y Bolivia. En este marco, el Alto Perú se convirtió en una zona estratégica por sus centros mineros, especialmente Potosí. No obstante, la estabilidad inicial de la subordinación del Alto Perú a Lima se vería alterada por las reformas borbónicas. En 1717 se crea el Virreinato de Nueva Granada, aunque su consolidación recién se confirma en 1739. En 1759 asume el trono Carlos III, en el cual profundizó todas estas reformas borbónicas. En 1776, bajo el reino de Carlos III, se crea el Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires y jurisdicción sobre Bolivia. Es desde este entonces que el territorio, que en ese actual se conocía como Alto Perú, pasa a este Virreinato del Río de la Plata. Esta es la razón por la que también se separa todos estos territorios en este corto periodo, para luego tener esta separación limítrofe. A pesar de esta separación del Alto Perú, del Virreinato de Perú, había una alteración, porque el Alto Perú era un lugar significativo para la administración del virreinato, pues se trataba de una región de vital importancia económica y estratégica, por sus yacimientos mineros y por todo lo que se extraía en ese entonces. Sin embargo, el territorio altiplánico mantenía una continuidad étnica evidente. La mayoría de su población eran quechuas y aymaras, con un lazo cultural que unían históricamente a estos dos territorios. Así, las fronteras virreinales no lograron fragmentar las antiguas redes culturales del altiplano. Los vínculos territoriales y simbólicos entre los antiguos señoríos aymaras permanecieron activos, incluso mientras se sucedían diferentes jurisdicciones administrativas. Ahora les quería también acotar lo que es Juli, los jesuitas y la reconfiguración religiosa del altiplano, que mi antecedente lo ha abordado, lo ha profundizado con mayor índole. En este contexto colonial, el territorio Lupaca, ubicado en la zona circunlacustre del sur de Puno, como ya se había mencionado, adquirió un rol crucial con la llegada de los jesuitas durante el siglo XVI y XVII. Es con los jesuitas que se construye esta ciudad y Juli se consolida como un centro misional de gran relevancia,
conocida desde entonces como la Roma de América. Desde aquí se formaron doctrineros, se construyeron seminarios y funcionaron las primeras imprentas que abastecieron la labor evangelizadora en Chacras, Oruro y Potosí y a nivel del sur en ese entonces. Muchos jesuitas como Manuel de Molinas o José de Aguilar fueron entrenados en Juli antes de ser enviados a las regiones actuales de Bolivia. Es en este contexto que con ellos viajan estos modelos de evangelización, iconográficas y las matrices demológicas que serían fundamentales para la reinterpretación cristiana del Supay, o en algunos lugares llamados de distintas formas. Ahora, el Supay andino y la demonización jesuita. El Supay, en tradiciones aymaras, no solo es no se da exclusivamente esto a una figura minera, como suelen asociarse en la actualidad. Nuestros hermanos de Bolivia más lo asocian con esta figura minera. Antes de la colonia, es decir, mucho más antes que lleguen los españoles, su presencia era más amplia, formaba parte de rituales agrícolas, estaba vinculado a los cerros, a los ancestros, a la oscuridad y a las enfermedades, constituyendo un mediador espiritual dentro de la cosmovisión lupaca y aymara. Para los jesuitas, esta figura debía ser reinterpretada dentro del marco cristiano. Así el Supay fue equiparado con el diablo occidental como estrategia pedagógica y de evangelización. Los jesuitas entregaron figuras demológicas en el arte religioso de Juli, representaciones teatrales, esculturas y pinturas que en la actualidad se tiene todavía para visualizar, utilizando elementos locales para reformar la idea del mal cristiano. Se produce con esto el sincretismo, del Supay andino al diablo cristiano. Es entonces la diablada sistematiza simbólicamente entre la cosmología aymara y el imaginario cristiano colonial. La figura del Supay, originalmente asociada a cerros, ancestros, oscuridad y fertilidad, fue reinterpretada por los jesuitas como equivalente al diablo cristiano. En este proceso, la población indígena reinterpretó las categorías europeas desde sus propios sistemas rituales, donde coexisten el Supay agrícola y ancestral, el diablo cristiano como figura moralizante, la teatralidad barroca colonial, las estructuras rituales prehispánicas de dualidad y complementariedad. Entonces, la diablada es así un sincretismo vivo, un síntesis histórico que mantiene elementos del pensamiento aymara dentro de un marco católico adoptado, incorporado y finalmente reinterpretado a lo largo de toda esta historia. Este proceso de demonización estratégica, la demonización, acá vamos a hacer un paréntesis, en el catolicismo señala que los demonios son seres espirituales creados buenos por Dios, pero que se hicieron malos por su propia voluntad al rebelarse contra él. La demología entonces no busca invocar o conocer detalles oscuros, sino entender cómo actúa el mal, la tentación, opresión, posesión, para ayudar a los fieles a protegerse a través de la oración y los sacramentos, documentos como Fe Cristiana y Demología, publicados por el Congreso para la Doctrina de la Fe, establecen que aunque la victoria final es de Cristo, el cristiano debe estar alerta contra los acechos del enemigo. Entonces, la demonización estratégica fue crucial porque estableció un puente conceptual entre la figura andina del Supay y el diablo cristiano. Esa reinterpretación teológica e iconográfica viajó posteriormente con los evangelizadores hacia Chacras, Oruro y Potosí y a todo el sur, influyendo en las prácticas religiosas y festivas del Alto Perú,
durante los siglos XVII y XVIII. La perspectiva del difusionismo, 5. Difusionismo cultural. La perspectiva del difusionismo que sostiene que los rasgos culturales se expanden o difunden mediante contacto, circulación o préstamos entre sociedades, la Diablada constituye un claro ejemplo paradigmático. Su presencia en Oruro, Puno, Juli, Moo o Huancané no responde a un origen aislado, ni a una invención localizada, sino a la interacción continua entre los pueblos aymaras del altiplano, cuyas redes culturales preceden largamente a las fronteras estatales. Los elementos estructurales de la danza, el personaje del Zupay, las jerarquías del diablo, las narrativas de lucha entre las fuerzas opuestas, la teatralidad ritual, circulan históricamente en un espacio cultural compartido, que es el altiplano. La movilidad altiplánica en ese momento de los mineros, arrieros, comerciantes, peregrinos, doctrineros jesuitas, facilitó la difusión de iconografías, estructuras rituales y formas performativas que convergieron en lo que hoy reconocemos como la Diablada. Es decir, ha sido un proceso histórico, estructural y de reconfiguraciones a lo largo de la historia, porque esto es la cultura. Cultura tiene que ser dinámico, no es estático. Entonces, se ha tenido que reconfigurar toda la Diablada o esta expresión cultural a lo largo de este tiempo para que hoy sea esta expresión. Entonces, no hay una exclusividad territorial, sino un proceso acumulativo donde diversas regiones adoptaron símbolos, reorganizaron narrativas y resignificaron personajes. De este modo, la Diablada debe leerse como un producto de larga duración que emerge del mundo aymara, transfronterizando, no como patrimonio exclusivo de un Estado-nación. Entonces, la Diablada en el ámbito político, esto ya es más actual. En la actualidad, la Diablada se inmersó en el ámbito político, donde identidades locales, regionales y nacionales buscan la legitimidad histórica y simbólica, su uso político, manifestaciones en varios niveles. Ahora, acá a lo que voy no es, digamos, la exclusividad. Una cosa es la exclusividad y otra cosa es el origen. Según los datos, fuentes históricos, cronistas, tenemos mayor dato para tener plasmado el origen de la Diablada. Eso sí, no hay duda al respecto de esto. Pero la legitimidad o la apropiación, mejor dicho, la exclusividad es algo que no se puede hacer. Tanto Bolivia como Perú han impulsado declaratorias patrimoniales. En nuestro caso, el 2021 se ha declarado como Patrimonio Cultural de la Nación la Diablada. De igual forma lo ha hecho Bolivia también. Esto como buscando la inmersión en la política o mayor buscando afecto por los políticos en ese momento. Entonces, utilizándola para reforzar narrativas de nación, capitalizando su atractivo turístico y proyectándola como un emblema identitario. Ahora, la reivindicación local. La Diablada busca esto a través de las comunidades aymaras de Puno, Juli y otras poblaciones aymaras. La Diablada es como un símbolo de continuidad cultural frente a los estados nacionales. La danza funciona como un vehículo de memoria étnica, reafirmando que la cultura aymara antecede a las fronteras y que su patrimonio no puede ser reducido a lógicas de apropiación unilateral. Ahora, la disputa internacional. Se ha hablado mucho de esto y creo que solo se va a mencionar esta parte. Del conflicto de Perú sobre Bolivia es mayormente sobre el origen de la Diablada. Se ha convertido en un terreno de diplomacia cultural, donde cada país busca consolidar narrativas oficiales. Esta disputa demuestra que la Diablada dejó de ser solamente un acto ritual para transformarse en un instrumento de posicionamiento internacional.
Ahora, el impacto político y la visibilidad regional. La Diablada trasciende lo festivo para convertirse en ambos países, o en los países que se esté ejecutando esta danza, en un pilar de identidad impulsado por los gobiernos locales, las federaciones de danzantes. Estas expresiones culturales actúan como un canal de interlocución política, permitiendo a los grupos sociales articular demandas sobre la tenencia de la tierra, la preservación de su autonomía y una mayor presencia en las agendas estatales. Se ha llegado en esta etapa de la investigación que tenemos, se ha llegado a 4 conclusiones. Primero, que la Diablada es un patrimonio transnacional y étnico. La danza no pertenece exclusivamente a una Estado-nación moderno, sino que es el resultado de un proceso cultural compartido por los pueblos aymaras, cuya presencia en el altiplano es muy anterior a la creación de las fronteras. El altiplano funciona como un escenario cultural continuo y sin límites rígidos, desde las redes simbólicas antiguas de los señoríos aymaras, que han permanecido activas a pesar de divisiones administrativas coloniales. El origen en el sincretismo jesuita. La ciudad de Juli, como se ha mencionado, conocida como la Roma de América, desempeña un papel fundamental como centro de irradiación cultural y religiosa bajo el orden de los jesuitas. Fue en este núcleo donde se gestó la modernización estratégica del Supay, una deidad andina vinculada a la tierra y a los ancestros para convertirla en el diablo cristiano mediante el teatro y el arte barroco. Esta síntesis iconográfica y teológica se difundió posteriormente hacia centros mineros y religiosos como Oruro y Potosí a través de la movilidad de doctrineros y trabajadores. La Diablada es un sincretismo vivo en el que confluyeron 4 vértices: el Supay agrícola, el diablo moralizante del catolicismo, la teatralidad colonial y la organización dual prehispánica. Su riqueza cultural reside en la capacidad de haber adoptado un marco católico sin perder su profundo arraigo en la cosmovisión indígena. Agregando a esto, se ha mencionado mucho de la globalización también el día de ayer, y no sé si haya sido hoy día de hoy también. A través, digamos, la globalización es una herramienta que nosotros tenemos para difundir todas estas expresiones culturales por diversas fuentes y conocer, digamos, que cada uno de nosotros pueda conocer de mejor manera esto. ¿A qué ayuda? A que se salvaguarde el patrimonio que nosotros o que hoy día nos convoca a nosotros tocarlo. Eso sería toda mi participación. Agradecer nuevamente, un agradecimiento especial a mi querido docente Jorge Flores Ochoa, que Dios lo tiene en gloria, que él impulsó, digamos, todas estas investigaciones, dio un granito también para que estos aportes se desarrollen, y asimismo invitar a las distintas, a los historiadores, a los sociólogos, que se unan más, y a las personas jóvenes que puedan seguir haciendo investigaciones en torno al patrimonio, a la cultura y al folclore que tiene la región. Que esto es una herramienta para que nosotros también a posterior podamos visualizarlo y ver cuán ha sido el cambio, o cuán le ha sido la historia de nuestra región. Gracias.